Hola a todos, soy Gobekin, un hueón más, usuario promedio del internet y la sociedad. Hoy como estudiante de sociología dejaré mi huella en la cultura digital para la posteridad, sin ánimo de lucro o reconocimiento excesivo, claro está, donde les vengo a aclarar, de modo más sosegado, el primer video donde despotriqué y otros temas. Ese era el de negacionistas de la ciencia, aquellos que reniegan de ella como los terraplanistas o conspiracionistas. No fui muy claro en él, pues estaba enojado. Ante tanta contradicción que hay en mi entorno y mi mente, como el país donde habito, las universidades a las que asisto y aún más contingente las redes sociales donde interactúo, durante mucho tiempo han ocurrido injusticias para unos y cosas cuerdas para otros que han devenido en polémica. ¿A qué me refiero? Unos ejemplos contemporáneos y cercanos serían la revolución feminista en el país del año pasado, que en redes sociales tuvo a muchos detractores donde pude leer una comparación del feminismo con el satanismo. Súper forzada la weá al feminismo, mucho más que esa comparación espuria e imbécil. Otro ejemplo sería la polémica decisión educacional del Consejo de Educación del Ministerio de Educación chileno, donde intentaron hacer que historia, artes e educación física quedaran como materias optativas. Eso fue una gran incredulidad ante la imitación de modelos educacionales selectivos en su totalidad en países donde es posible. En cambio, en Chile no hay base cultural para ello. Actualmente ocurre otra contradicción e injusticia. La crisis social ha calado hondo en la gente del país, gatillando por el metro. Tiene los precios más altos del entramado de metros latinoamericanos. No avanza en comodidad de infraestructura con rapidez. La gente se pone apática en el metro ante muchas situaciones. Varias veces que fui al metro fui testigo y actor de discusiones y peleas, como por ejemplo defender a un tipo de un viejo que no le aceptaba la disculpa por haberle empujado con el crucigrama, que a pesar de estar en su derecho, con el movimiento del metro, o de tener la prepotencia de una señora exigiendo asiento, que a pesar de estar en su derecho, restregaba en la cara prepotentemente a una tipa su credencial de invalidez, a pesar de que la tipa le dijera que estaba embarazada. Este medio de transporte dista de tener las capacidades que un precio excesivo de 700 u 800 pesos correspondería. Incluso si avanzan con líneas como la 6 o la 3, esto no termina de ser suficiente para terminar apretadísimo como sardinas en los horarios punta. La indignación es aún mayor si los ministros de turno son jocosos, con frases como levantarse más temprano para obtener un mejor precio, gastar menos en otros productos, como el ejemplo de la frase de las flores, etcétera, yabara, yabara. Al presente, 19 de noviembre de 2019, se ha cumplido un mes de las protestas que estuvieron presionando a la clase política, donde el Metro de Santiago tuvo muchas estaciones quemadas o destruidas debido a la rabia e indignación por las decisiones incompetentes. Vaya uno a saber cómo cresta unos cuantos revoltosos, comillas, como ha dictado la prensa, o vándalos, o delincuentes, quemaron en coordinación más de 30 estaciones en una o dos noches. Las teorías conspiranoicas como la izquierda todopoderosa nos hicieron esperar por parte de la derecha convencional. Suponiendo que la izquierda tuviera tanto acuerdo que en sus reuniones o no discutieran, a tal punto que de un partido salen dos grupos más. Bueno, o cuatro. Hubo toque de queda, que abrió más heridas ante el actor de Fuerzas Armadas, donde ocurrieron muchos abusos registrados en testimonios y videos como hechos virales. Hubieron protestas organizadas desde la base, donde el actor de Carabineros también dejó mucho daño antes, durante y después del toque de queda. Hasta el momento hay más de 200 o 200 personas con daño oculares por perdigón escopeta antidisturbios dudosamente reglamentados. Más de 200 heridos. Me equivoco, más de 2000 heridos. Cientos de detenidos en protestas. Infraestructura destruida como edificios comerciales o de espacios públicos, utilizada como chantaje emocional por parte de la prensa. La prensa convencional, claro está. Guiño TVN, guiño Mega, guiño Canal 13, guiño Chilevisión. Entonces, ah, empiezas a ver todo este panorama y no puedo dejar de pensar en cómo estas marchas multitudinarias, la manipulación mediática y periodística, los cambios de gabinetes inútiles, acuerdos sociales de paz entre cuatro paredes, hechos de manera mañosa y difícil, y muchas cosas más desde antes y después de la crisis social,
en el país oasis de los inversionistas y el más mejor de Latinoamérica, no puede no tener una conexión con lo que pasa en esos otros países. O sea, miren, en este momento hay muchos más países de Latinoamérica, como Ecuador, Venezuela, Argentina y México, que también tienen la crema en este momento. Latinoamérica pasa por un constante ciclo de protestas y de crisis. Nomás hubo un tiempo de 30, 40 años de pseudo paz. Pseudo. Personalmente lo que quiero destacar en este video, como estudiante de sociología y usuario del internet, su servidor, es la difusión de información mediante memes, fake news y hechos virales, que ha desencadenado en muchos grupos sociales como los boomers, los chalecos amarillos, los encargados de curar a los protestantes como Cruz Roja, voluntarios y más. Lo anterior, información transmitida a través de redes sociales, como Facebook, WhatsApp, Instagram y Twitter, además de otras. Esta info se encuentra en posts, memes, videos que llegan a tocar o alcanzar a los grupos mencionados anteriormente como grupos anteriores del internet. Me refiero a los otaku, me refiero a los millennials, me refiero a los gamers, me refiero a los centennials. Aquí la discusión y pelea constante de posverdad es muy frecuente. Y siento que puedo encontrar y entender un patrón. O sea, que te agarría a cacho con las viejas del Bio Bio demuestra un hecho social, en mi opinión. O algo que está pasando que es importante conversar, debatir y aclarar. Hay que desglosar esta weá para darle un posible orden. Lo haré con mi disciplina, la sociología, y los conocimientos de un estudiante amateur que está en tercer año de sociología. Hola. Para principalmente mostrarle cómo las fake news están en la palestra como contraargumento en defensa o respuesta al estallido social. Constantemente se ven estos textos en las redes sociales de teorías conspiranoicas. Estos se pueden ver en usuarios inmigrantes digitales de las redes sociales, o sea, boomers, o personas de sectores etarios constantemente bombardeados por el algoritmo de las redes sociales, y noticias y opiniones de su confort y círculos de ego, a la manera nostálgica o nostalfac, que obvian el poder de las redes sociales. Para ahondar en este tema, lean los postulados de Manuel Castel sobre la era digital o el documental Nada es privado de Netflix. Está al alcance, si es que tienen Netflix. O si es que son socioparásitos y aparecen en Netflix de alguien más. Guiño. En segundo orden, porque lo anterior mencionado, el primer orden que pongo para clasificarlo de toda esta weá del internet, del meme que tiene que ver con la protesta social y estas contradicciones, que me gusta mucho aclarar y que me gustaría debatir con ustedes, encontramos las publicaciones con videos con índole testificatoria o jactanciosa de la situación actual. La veracidad de unos por sobre otros debe ser comparada con instituciones o organismos competentes donde las situaciones desiguales se evidencian. Me refiero a videos del actor policial o delictual, que pueden tener múltiples interpretaciones, no obstante principalmente han mostrado el actor desmedido de las fuerzas especiales, que al presente de manera global evidencia la deslegitimización y decadencia de las instituciones convencionales. Esto me da la base con diversos autores, como los autores de la teoría de la acción comunicativa, Habermas, y la modernidad líquida, Sigmund Bauman. Además de los diversos estadísticos descriptivos mencionados anteriormente y que puedas encontrar por ahí, de el actuar de estas instituciones u otras instituciones del bien común, de la política. Y quiero dejar en tercer orden a los memes de sátira, puesto que reafirman la información antes descrita mediante los grupos antes mencionados y sus prejuicios. Refutable muchas veces. La transgamificación de memes y videojuegos y temas políticos han sido oportunidad de comparación para entender las injusticias y obstáculos del momento. Muchos temas lúdicos en los juegos han servido de material por los grupos de videojuegos para ir a marchar y disfrazarse. Bueno, no solo grupos, también los individuos de esos juegos. Un grupo tiene individuos y viceversa. Tampoco el grupo otaku se queda atrás. O sea, el anime como medio artístico ha permitido de nuevo una comparación artística y temática con la situación actual, para interpretar, criticar a la protesta constante. Estos grupos pueden tener un vínculo con la conciencia de producción muchas veces injusta de los productos de entretenimiento que tanto consumen y consumo. Pertenezco a esos grupos, soy otaku de closet, creo. Bueno, pues en la industria videojueguil y la de animación japonesa, además de animación occidental tipo Netflix o Disney Lucasfilms, como principales exponentes, se han denunciado y evidenciado malos tratos de empleadores a empleados.
o empleadas. Malas prácticas de publicidad y negocios para con los consumidores, que tienen en común la empatía necesaria para protagonizar dentro de la protesta como grupos e individuos definidos. Esto se sustenta por los memes de los grupos señalados, además de la significación de los game studies, los estudios de media mix, la cultura digital y las noticias del medio. Otro grupo en lo digital, como los chalecos amarillos, boomers e inmigrantes digitales, anteriormente mencionados, reproducen constantemente una lógica adultocéntrica alejada de la otredad de la crisis social mediante memes y sátiras jocosas hacia la crisis social, acompañada muchas veces por paranoia y conspiraciones, pues están en posiciones de tranquilidad social que deben perder. Por eso se arman estos grupos, muchas veces estos grupos de generaciones de inmigrantes digitales se enfrentan con los nativos digitales de las redes sociales, repitiendo patrones de adultocentrismo sin darse cuenta, y esto se apoya por la psicología social y los estudios generacionales. Las reflexiones que presenté ahora en este video medio nerd, medio ñoño, son para explorar el entramado de lo digital y sus grupos que no son estáticos. Entonces, las categorías presentes pueden sucederse en aún más categorías y fusiones donde el tema se complejice. O sea, toda la hueá que presenté acá para desahogarme y compartir y debatir con ustedes puede diversificarse, weón. Estamos en un momento súper álgido y hueveado. Entonces, un momento muy bacán, muy potencial para estudiar, manifestarse, pedir weá y entender cómo funciona este mundo, weón. Ver los patrones constantes, los hechos a lo largo del tiempo o en circular, dependiendo de la perspectiva. Con ellas es posible, estas categorías, ubicarse dentro de la hecatombe que se palpa actualmente en el país, para poder refutar afirmaciones incautas, obsoletas o injustas. Con ellas se puede comprobar la categoría y veracidad de los hechos ocurridos en la vida real o mundo de la vida, digeridos en las esferas de internet. Me refiero a las fake news, los memes y los grupos. Con esto lo ofrezco para orientarse. ¿Ya? Este tema es súper debatible e interesante, ya que está pasando en este momento en nuestras narices. El futuro nos puede deparar un desenlace variado para las demandas y necesidades de la sociedad chilena. Ojalá lo pedido por las personas protestantes se cumpla no de manera tránfuga. Me cuesta tenerle fe con la gente que está en la clase política actual. Y me refiero al tema de la posible nueva constitución, los temas de salud, presupuesto, educación, que a veces son ignorados y están llenos de dichos súper, no sé si desinformados o contrainformados por parte del actual gobierno y los actuales mandatarios. Como estudiante y usuario del Internet, presento esta reflexión para la crítica y debate, pues estos grandes temas quiero aprender, reflexionar, debatir, tratar incluso mi tesis cuando salga de la U, si es que salgo. No, si voy a salir. Agradeciendo que hayan escuchado a este insignificante internauta, hashtag nihilismo, hashtag pesimismo, me despido y les recuerdo, sean un weón más, no un weón menos. Sayonara, otakus de closet.